Bien, buenos días. Habíamos estado en la última clase viendo qué sucedía cuando trabajábamos con dispositivos de entrada-salida que tenían que generar un bloque de datos, ¿sí? Y que había que completar ese bloque de datos antes de poder procesarlo, ¿sí? O sea, ese bloque tiene una estructura de forma tal de que incompleta no podemos hacer nada. Un ejemplo que habíamos dado como para que para que resulte más fácil verlo es una toma de 16 datos de un conversor AD al cual le vamos a calcular el promedio para disminuir las variaciones que haya por temas de ruido, ¿sí? Y habíamos visto qué sucedía cuando hacíamos eso por polling y qué sucedía cuando hacíamos ese mismo código por una rutina de interrupción. Habíamos escrito el código mínimo indispensable para hacer una transferencia de un bloque de datos. Esa transferencia la hacíamos con un puntero que nos iba indicando el lugar donde teníamos que escribir, que iba barriendo el vector, más un contador que nos decía cuántos datos quedaban pendientes por recibir para completar el bloque. Y habíamos llegado a que cuando hacíamos esto por polling, entonces la tasa máxima de transferencia eran, la cantidad que demorábamos en recibir cada byte eran 16T, ¿sí? Que era el cuerpo del lazo que recibe un dato y le da el acknowledge. Esta recepción la estábamos haciendo por un puerto paralelo asincrónico. Por interrupciones, el código era similar, pero como no podíamos mantener los registros con los valores cargados, como en el caso de polling, entonces teníamos que cargar los valores de las variables en memoria cada vez, lo cual aumentaba el tiempo, y teníamos que volver a almacenar esos valores en memoria, ¿sí? Y todo eso, más las 20T de los 22T de latencia de lo que lleva a entrar a la subrutina y que el procesador guarde el estado y recuperarlo, nos daban que de 16T subíamos a 53, ¿sí? De 16T subíamos a 31 en lo que es el código escrito por nosotros, y a eso se sumaban 22T para el mecanismo de guardar y recuperar la interrupción. ¿Sí? Bien. Habíamos terminado refrescando el hecho de que cuando hay una interrupción, hay una posibilidad de hasta, o sea, hay un vaciado del pipe, ¿sí? Y eso produce un desperdicio equivalente al que sucede en el salto. Las dos instrucciones que se están buscando, la que se buscó y la que se decodificó, que serían las próximas en ejecutar, se descartan del pipe, y eso suma los 12T, ¿sí? Por esa razón tenemos 12T cuando entramos, son esos 2T que se desperdician en el proceso de pipe, y tenemos 10 cuando retornamos, ¿sí? Bien. Y habíamos dicho que también habíamos recordado el tema del time chain, ¿sí? Que decía que en lugar de tener 22T de recuperar el estado y volver a guardar el estado cuando estoy en una interrupción y llega otra interrupción que queda pendiente, no una que anida, este procesador se da cuenta y omite las dos cosas, y entonces tenemos una latencia de 0 cuando estoy en una interrupción y llega otra interrupción de igual o menor prioridad y por lo tanto queda pendiente. Si la interrupción que llega es de mayor prioridad, va a anidar y voy a tener la latencia de los 12T. Bien. Habíamos dicho que polling, entonces, en términos generales, iba a ser más eficiente como forma de transferencia, iba a tener menor overhead, pero en contrapartida a eso,
El problema era que para obtener esa eficiencia íbamos a tener que estar haciendo nada más que consultar si el dispositivo tenía datos para enviar y además, si tenía varias cosas que hacer, el dispositivo iba a empezar a sufrir latencias en el tiempo de atención. Y que interrupciones, lo que me iba a permitir, iba a ser que muy fácilmente yo tenga velocidad de respuesta, o sea, pueda atender rápidamente el evento, ¿sí?, sin que el dispositivo espere. Pero eso lo pago en una penalización de ciclos muertos, ¿sí? Ahora bien, cuando el periférico es más lento que el CPU, ¿sí?, vamos a decir que lo que vamos a tratar de analizar ahora, a partir de estas conclusiones, es cuánto es la máxima tasa de transferencia, o sea, cuánto es la cantidad máxima de datos que podemos transferir contra un dispositivo de I/O. Y tenemos dos posibilidades. La primera posibilidad es que el dispositivo sea el más lento, y que el que limite la tasa de transferencia sea el dispositivo. Y en ese caso vamos a decir que la transferencia va a ser I/O bounded o limitada por I/O, ¿sí? O sea que el límite de la tasa de transferencia lo va a poner el dispositivo. La otra posibilidad sería que el más lento sea el CPU. Y en ese caso la transferencia sería CPU bounded o limitada por CPU, ¿sí? ¿Cuál estiman ustedes que es el caso más común? ¿Que el dispositivo limite la tasa de transferencia o que el CPU limite la tasa de transferencia? Bien, tenemos dos que opinan I/O bounded. ¿Alguien opina al revés? En general, la velocidad, sí, exactamente, eso es el famoso cuello de botella. El cuello de botella es la forma de decir a cuál de los componentes es el que está limitando la tasa de transferencia, ¿sí? O sea, cuál es el que impone la velocidad, porque para que esto funcione tiene que ir a la velocidad del más lento. Entonces, el más lento es el cuello de botella. Efectivamente. Entonces, lo más normal, efectivamente, es que sea limitado por CPU. Limitado por I/O, ¿sí? Que el I/O sea más lento. Pero, eventualmente, podría suceder que tenga limitaciones de CPU, o que tenga muchos dispositivos, y cuando empiezo a sumar todos los dispositivos, el CPU de vuelta quede desbordado, más allá de que cada transferencia está limitada por el dispositivo de I/O. Si yo tengo muchos dispositivos de I/O, podrá suceder que la suma de todo eso igual no lo pueda manejar, ¿sí? Entonces, vamos a suponer para estos análisis que cuando estamos en polling nos lleva 16T transferir un byte, que es el ejemplo que acabamos de ver, y que cuando estamos con interrupción, la transferencia nos lleva 53T, ¿sí? La ventaja de las interrupciones, ya la habíamos visto, es que estamos libres para hacer otra cosa. ¿Cuál será la máxima tasa de transferencia en cada uno de los datos? La máxima tasa de transferencia es cuando el procesador puede recibir todos los datos sin perder ninguno, ¿sí? El tiempo que tarda el CPU en procesar un dato va a ser el tiempo que yo demoro en recibir efectivamente el dato, ¿sí? Que en nuestro caso serían 2T. Uno para leerlo del dispositivo de I/O y uno para ponerlo en memoria, ¿sí? Ese es el tiempo que realmente yo demoro en leer un dato. Y a eso le tengo que sumar un overhead. El overhead es el tiempo que yo demoro en poder completar esta transferencia. Es el tiempo que insumo en otras tareas que si pudiera no hacer sería fantástico, podría subir mi tasa de transferencia, pero que lamentablemente por la implementación que haya elegido, la tengo que hacer,
¿sí? En nuestro caso, por ejemplo, manejar la señal de Rayleigh. Si yo sacara la señal de Rayleigh, podría bajar ese 16T a unos 14, una cosa así, podría bajar los 53 a unos 50, ¿sí? Mantener los punteros, eso no se me ocurre cómo sacarlo, ¿sí? Almacenar los registros, conservar el estado. Todo eso que yo tengo que hacer para que funcione, pero que no me suma a lo que realmente quiero hacer, que es la transferencia del dato, es un overhead, ¿sí? Todos tienen claro el concepto de overhead en términos generales, o sea, lo vieron en redes, bien, es el desperdicio sobre lo que queremos hacer. En el caso de redes, es toda la información de control que agregamos al control, a la información que se quiere transmitir, ¿sí? En términos generales, cuando hablamos de overhead, estamos hablando de desperdicio y de un rendimiento. Si ustedes tuvieran que calcular un rendimiento como una forma de ver cuánto es el overhead respecto a los datos, ¿sí? Podrían hacer TD, que es el tiempo que demoran en transferir el dato, sobre TO más TD en este caso, ¿sí? Y en el caso de ustedes harían información sobre información más header, ¿sí? En un caso lo van a calcular, en este caso va a ser un cociente de tamaños, en este caso va a ser un cociente de tiempos, pero estamos en la misma idea. Eso sería un rendimiento. Así, creo que es. ETA suele llamarse. ¿Sí? Es un factor porcentual que va de 0 a 100, que nos dice qué tan eficiente es nuestro proceso, en definitiva. ¿Sí? ¿Cuál es más eficiente? ¿Polling u overhead? ¿O interrupciones? Ya lo habíamos dicho y ahora tenemos un factor para calcularlo. ¿Sí? Entonces, a ver, hagamos las cuentas. Para este ejemplo, el tiempo de dato es de 4T, porque el load y el store que usamos demoran 2T cada uno. Esto podría llevar a bajar a 2T si usáramos por ahí otro load y otro store, pero estos load y estos store que usamos demoran 2T. Entonces, vamos a ser generosos y vamos a usar 4T como tiempo de dato en lugar de 2T, que es lo que realmente sería lo ideal, o lo mínimo. Lo mínimo sería leer el dato y guardarlo. Pero estas dos instrucciones, ¿sí? Son las que hacen la transferencia y llevan 4T. Todo el resto de instrucciones suman 12, ya lo sabíamos, porque el total da 16. ¿Sí? Bien. Eso quiere decir que nuestra eficiencia o rendimiento es de 4 sobre 16. Y tenemos una maravillosa eficiencia del 25%. Es decir, de lo que hacemos, el 25% es útil, el 75% es desperdicio. ¿Sí? Más o menos creo que es el rendimiento de un auto esto. El rendimiento global de un auto. Si yo quisiera saber cuántos megabytes por segundo puedo transferir, necesito definir este T en microsegundos, nanosegundos, segundos o lo que sea, en una unidad de tiempo. Y para eso necesito la frecuencia a la que esté trabajando el microprocesador. ¿Sí? Para calcular el rendimiento, fíjense que no hace falta porque lo puedo calcular en duraciones relativas. El T serían duraciones relativas. Pero para calcular la tasa máxima de transferencia, para si yo puedo transferir 2 bytes por segundo, 3 bytes por segundo, 50 megabytes por segundo, necesito involucrar a los segundos y para eso necesito involucrar a F. ¿Sí? Si F es 32 MHz, por poner un valor cualquiera, ¿sí? Entonces T
1 sobre f es 31.25 nanosegundos, y en ese caso, dado que yo necesito 16T por cada dato, y cada T ocupa esto, voy a poder transferir 2 megabytes por segundo. ¿Sí? En general, cuando se hablan de transferencias, las potencias de los megabytes, ¿sí? O las potencias son de 10. Es decir, que un K es 10 a la 3 y no 2 a la 20. ¿Sí? 2 a la 10, perdón. La otra definición de K es 2 a la 10. Y esto es 1024. ¿Sí? Para transferencias y para almacenamiento normalmente se usa esta definición de K. Bien, hasta aquí se entendió la cuenta. De estas cuentas van a tener que hacer seguro. ¿Sí? La matemática es simple, los conceptos a veces... Los conceptos son simples, la matemática... No, al revés, la matemática es simple, los conceptos a veces meten las patas. ¿Qué pasa con interrupciones? Bueno, la cuenta es la misma y ya la venimos repitiendo. Para los mismos 32 megas, como para tener un punto de comparación, si cambiamos la frecuencia se nos complicarían las comparaciones, la tasa máxima de transferencias por interrupciones se daría cuando yo tengo time chain, ¿sí? Realmente lo máximo que podría sacarle a un procesador Cortex serían una interrupción a continuación de la otra en forma permanente. En ese caso, ¿sí? Yo dije que se encadenaba que teníamos la interrupción 1, a continuación venía la interrupción 2, y que esto se encadenaba, y que acá no tenía los 22T, que eran 10 de guardar el estado acá, 10 de guardar el estado acá, y 12 de arrancar el estado acá. Pero sí tengo una latencia, ¿sí? Tengo una latencia porque tengo que buscar, por ejemplo, el vector de interrupción. Entonces, en el córtex, esa latencia, cuando se encadena una interrupción a continuación de la otra, esto va a tener una latencia de 6T. En lugar de 22, no baja a 0, sino que baja a 6. ¿Sí? Hay algunas de las cosas que se hacen en los 12T iniciales que se deben de hacer igual porque estamos cambiando de interrupción. Entonces, ¿cuáles serían los tiempos con interrupciones? Suponiendo que no hago otra cosa que atender interrupciones una tras de la otra. Bueno, las transferencias duran los mismos 4T porque son las mismas instrucciones. Y habíamos dicho que la duración total eran 37, ¿sí? O sea que el overhead son 33. Eso me da un total de 1,56 milisegundos cuando esto esté usó los 32 megas, ¿sí? Y entonces, la tasa de transferencia, que antes era del orden de los 2 megas, cae a 0,86 y la eficiencia cae del 25 al 10,81%. ¿Sí? Cosa que deberíamos de haber sospechado si la duración era casi el doble. ¿Sí? Volvamos un poquito más atrás. La duración era de 31 más los 6 de repetición frente a los 16. ¿Sí? Es casi el doble. ¿Sí? Los 31 más los 6
hacen que pasemos del doble y que por lo tanto los valores caigan por debajo de la mitad. ¿Sí? Bien. Y esto, de vuelta, teniendo un procesador que solo atiende interrupciones, y gracias a que el Cortex es bastante inteligente, me baja de 22 a 6. Si no, estos valores serían este más grande y este más chicos. ¿Sí? Bien. ¿Y qué opinan? ¿Podremos hacer algo para arreglar esto o esto es lo más que podemos hacer? ¿Qué sucede si tenemos un dispositivo? ¿Qué podemos hacer si tenemos un dispositivo que con esto no nos alcanza? Necesito una tasa de transferencia mayor. ¿Habrá alguna forma de resolverlo? Overclock. En general, la lógica dice que el overclock es una forma muy eficiente de una de dos cosas. Lograr que el programa se cuelgue o que el micro se queme. ¿Sí? Ningún fabricante te va a garantizar que el procesador funcione a 100 MHz si en realidad funciona a 120. Si el procesador funciona a 120, te lo van a vender para 120. ¿Sí? Entonces, vos lo que estás haciendo es tensar los límites de fabricación. ¿Por qué? Porque cuando uno fabrica un procesador, deja margen de seguridad. Porque como todos los procesadores no son idénticos, entonces uno lo diseña para 120, ¿sí? Para que con los márgenes de errores y tolerancia de fabricación sepas que siempre en 100 funciona la velocidad, o sea, funciona correctamente y disipa la potencia correcta, ¿sí? Si vos subís si vos subís la frecuencia del reloj, lo más probable es que lo sobreexijas en temperatura, lo cual podés compensar con un mejor disipador. Pero además, estás jugando con la posibilidad de que bajo ciertas condiciones de temperatura o de variación de frecuencia, porque el reloj es estable pero no tanto, el resultado no sea el correcto en una operación y tengas las famosas pantallas que se mueven, ¿sí? Y si bien eso es un problema estadístico que se puede dar una vez cada X veces, al subir la frecuencia del reloj empezás a aumentar la probabilidad de falla, ¿sí? Entonces, en principio, no. Ni overclock, ni un procesador más rápido, porque es el mismo tema, o sea, es la misma solución, es una solución que tiene un valor muy, muy acotado, ¿sí? Eh, vos con overclock podrás pasar de 0,86 a 0,90 megabytes por segundo, 0,95 como mucho, ¿sí? Un procesador más grande dentro de la misma generación, dentro de la misma época, podrá subir de 32 megas a 40, 44. O sea, sabemos que hay procesadores de 1.2 gigas, pero no son contemporáneos con un procesador de 32 megas. Entonces, si vos hoy tenés un problema de tasa de transferencia, subir la velocidad del procesador es muy poco probable que lo resuelvas, salvo que te esté faltando un poquito. Pero si lo que te está faltando es la mitad del 50%, es más, fíjate, si te está faltando, o sea, si vos querés ir de polling a interrupciones en este mismo micro, ya caíste a menos de la mitad. Entonces, ¿habrá alguna alternativa porque cambiar el procesador probablemente sea muy difícil que te dé el doble? Este tendría que ser un base de un procesador de entrada de un entry level, o sea, un procesador de los más chiquitos de ese momento y te tendrías que ir a un tope de gama de la misma época, ¿sí? Saquen siempre de la ecuación saltar a lo largo de los años. Ustedes no pueden comprar el procesador que se va a fabricar dentro de 10 años, ¿sí? El procesador que se va a fabricar dentro de 10 años va a tener mejor tasa de transferencia, pero hoy no existe. Hoy pueden moverse en una gama de procesadores, ¿sí? Entonces, normalmente, para resolver problemas de rendimiento, escalar en frecuencia, que es lo que normalmente les vende la industria, no va a ser una solución real. ¿Sí?
Si ustedes necesitan mejorar tasa de transferencia, va a pasar por optimizaciones de código, va a pasar por optimizaciones de algoritmos, no por comprar un procesador más grande. Comprar un procesador más grande no va a resolver cuellos de botellas de procesamiento, ¿sí? Pese a lo que les vendan todos los medios. Bien. ¿A nadie se le ocurre qué podríamos hacer? Que no sea fuerza bruta o lo que llamamos normalmente en la cátedra fuerza bruta. Fuerza bruta es poner un procesador más grande. ¿Ninguna idea? Ya que yo tengo que recibir un bloque, algo que podríamos hacer es que la transferencia se haga en modo bloque. ¿Qué quiere decir que la transferencia se haga en modo bloque? Yo tengo 33T de overhead para 4T útiles. Si yo pudiera mandar dos datos seguiditos, ¿sí? Si en el dispositivo de I/O pongo una memoria para tener dos datos y puedo mandar dos datos muy rápidamente y recién me pongo a producir los nuevos datos, ¿sí? Podría convertir estos 8, estos 4 en 8, y estos 33 se convertirían en 38, por decir algo, 40. Fíjense que 8 sobre 40 es un factor muchísimo mejor que 4 sobre 33. Este creció el doble, este no creció el doble. ¿Sí? ¿Lo ven? Este overhead es común a cada transferencia. Si yo, es más, por como tenemos el código, si ustedes hacen dos de estas consecutivas, el código va a seguir demorando los 33 o los 16, ¿sí? El overhead. O sea, este no cambia, este no cambia, y este se multiplica por 2. Por lo tanto, aumentan la eficiencia. ¿Sí? Y si aumentan la eficiencia, seguro aumentan la tasa de transferencia manteniendo constante la F de base, ¿no? Entonces, bienvenidos al modo bloque. ¿Sí? En el modo bloque, lo que vamos a aprovechar es la transferencia por polling, donde en la transferencia por polling yo no tenía que bajar las variables a memoria, no tenía que hacer una serie de cosas, y lo que vamos a hacer es que en la rutina de servicio, en lugar de transferir un dato, transfiera varios datos como lo haría con el polling. ¿Por qué T solo aumenta? Porque T0 es la suma. Bueno, vamos para aquí. Es más, volvamos al código, para que lo vean bien. Este es el código. Espérenme que lo borro un poco a todas las anotaciones que hay acá. Esta apunta al dato, guardar dato e incrementar puntero. Estas dos son las instrucciones útiles, ¿sí? Esas son las que leen el dato y lo guardan moviendo el puntero, ¿sí? Si yo transfiero dos datos en lugar de uno, lo que hago es duplicar esto. Esto es por 2. Todo esto, que es el overhead, no cambia, ¿sí? Lo único que tendría que hacer acá es 2, porque moví dos datos, y poner dos de estos bloques, o sea, poner un bloque acá y poner otro bloque acá. Los 31 van a subir en 4T, se van a ir a 35 en total, pero el overhead no se va a mover, ¿sí? Entonces, en esta ecuación, el TD se duplica y el TO no cambia, o casi no cambia, por ahí hay que agregar una instrucción. ¿Sí? Entonces, el factor de TD sobre TO mejora. ¿Sí? Bien. Entonces, esa es la idea. La idea es
a la larga aprovechar mejor el overhead. Yo tuve un overhead para llegar, si volvemos al código acá, yo tuve un overhead importante para llegar a poder ejecutar estas instrucciones, ¿sí? Tuve que hacer muchas cosas para llegar a esas instrucciones. Entonces, hagamos más de esas para compensar mejor todo este overhead, ¿sí? Y sacarle más provecho. A la larga es eso, ¿sí? La idea viene por ahí. En polling tengo menos overhead, por eso tengo mejor tasa de transferencia. Entonces, lo que vamos a hacer es combinar lo mejor de las dos alternativas y vamos a usar las interrupciones para que no tenga que estar supervisando al procesador y ese tiempo muerto de estar preguntándole no lo tenga. A nivel global del procesador, ¿sí? Al no tener que estar preguntando cada X tiempo, mejoro también el rendimiento del procesador. Y cuando cuando el dispositivo preparó un bloque o una ráfaga, ¿sí? Porque ahora el dispositivo tiene que tener memoria para poder hacer esto, mi dispositivo tiene que ser más inteligente que el que tenía antes. Antes yo tenía un conversor AD, terminaba la muestra y me lo mandaba, y me podía esperar hasta que tenga la muestra que sigue lista. Ahora, ese dispositivo tiene una memoria, tiene un contador, y va guardando datos en una memoria y cuando completó el bloque, recién me lo transfiere, ¿sí? Entonces, es un dispositivo más complejo, pero por ser más complejo, también va a poder tener mejores tasas de transferencia, ¿sí? Entonces, los dispositivos rápidos, los dispositivos en los que necesito que haya tasas de transferencia elevadas, por ejemplo, un disco rígido, van a tener capacidad de hacer transferencias en modo bloque, también conocidas como ráfagas, donde en una interrupción no van a transferir un dato, van a transferir n datos, ¿sí? A medida que crece n, aumenta la eficiencia, aumenta la tasa de transferencia, ¿a costas de qué? Si gano por algún lado, tengo que perder por otro. Haciendo transferencias en modo bloque por interrupciones, gano eficiencia, gano tasa de transferencia. ¿Qué pierdo? ¿Y cómo se traduciría eso? ¿Qué ventaja tenían las interrupciones frente al polling? Sobre todo un polling en el que estamos haciendo muchas cosas. Las interrupciones eran más rápidas para atender al dispositivo y a ese término lo llamábamos, o a ese concepto lo llamábamos, ¿cómo? Latencia. Pago con latencia. Como yo voy a estar ejecutando una interrupción más larga, va a demorar, va a pasar más tiempo hasta que atienda, o puede pasar más tiempo hasta que atienda una interrupción, ¿sí? Entonces, si yo estoy en una interrupción larga y llega otra interrupción, la latencia, la demora hasta que atienda esa interrupción va a ser mayor, ¿sí? Bien. La ventaja de esto es que, como decíamos, aprovechamos mejor el overhead. Entonces, ya que no podemos bajar el overhead, lo que podemos hacer es distribuirlo entre varias transferencias y de esa forma cada byte paga menos overhead, ¿sí? Antes transfería un byte y todo el overhead lo tenía que asumir cada byte. Ahora, al transferir n bytes, divido el overhead en n bytes y lo que paga cada byte es menor. Bien.
Entonces, ¿cuál es la estructura de esto? Bueno, la estructura de esto es, en la rutina de servicios se escribe un lazo para recibir todo el bloque, ¿sí? Voy a recibir n. Cuando n llegue a 0, voy a terminar y voy a volver. Exactamente igual que lo hacía en el poly, ¿sí? Como las medidas de performance y transferencias se hacen por byte, todo esto va a disminuir el overhead, se van a agregar instrucciones para hacer el control del lazo, pero esas instrucciones van a ser menores, ¿sí? O sea, lo que va a crecer el overhead va a ser mucho menor que lo que va a crecer los tiempos de datos, y el resultado entonces se va a ir acercando cada vez más, ¿sí? Va a depender de n. Cuanto mayor sea n, mayor va a ser mi rendimiento, pero menor, pero mayor también va a ser mi latencia, y habrá que encontrar un punto de equilibrio. Bien. Entonces, vimos que cuando tenemos dispositivos rápidos, hay un límite en la cantidad de, en la tasa de transferencia que podemos tener contra un dispositivo rápido, ¿sí? En los discos, ¿cuánto es el N? 512 bytes en discos viejos y 8K en discos nuevos, ¿sí? Los discos, o sea, la transferencia, la menor unidad de transferencia en un disco rígido es un bloque de disco. Los bloques de disco rígido son una de las cosas que menos cambiaron a lo largo de la historia de la computación. Tenían 512 bytes, o sea, medio K, en los primeros sectores de disco, y mantuvieron ese valor hasta hace 8 años, más o menos, en donde subieron, creo que es a 4K, perdón, no 8K, a 4K, ¿sí? Los discos que ustedes tienen en su mayoría deben tener sectores de 4K ya. Pero es una de las cosas que se mantuvo constante durante más largo de tiempo, durante mayor cantidad de tiempo. Creo que lo otro que se mantiene igual de constante es el tamaño de página. Son las dos cosas que casi no crecieron en muchísimos años de informática. Bien, decíamos que hay una limitación en los dispositivos rápidos. Cuando tengo un dispositivo rápido, tengo un límite en la tasa de transferencia que voy a poder manejar antes de que mi CPU sature, llegue al límite y no pueda transferir. Pero, ¿qué pasa con los dispositivos lentos? ¿Sí? ¿Pueden provocar algún problema? Como son lentos, ¿puedo poner todos los que quiera? Sí, ¿qué? Sí pueden provocar un problema, sí puedo poner todos los que quiera. Ah, era viejo ese sí, perfecto. Y provocan dispositivos, ya que estás contestón. Es que Gonzalo es el único que escribe, a veces escribe algún Franco, bien. No en la velocidad porque son dispositivos lentos, sabemos que por la velocidad no vamos a tener problema. ¿Podemos tener algún otro problema? O sea, yo tengo un dispositivo como el disco rígido, que es un dispositivo rápido. Tengo que transferir grandes cantidades de datos, entonces, si los transfiriera en modo byte, no me daría la velocidad, paso a modo bloque. Y resolví ese problema. Pero normalmente en un sistema como especialmente la computadora no tengo un dispositivo, no tengo un disco rígido, tengo un montón de dispositivos de entrada y salida. Y tengo cosas lentas como el teclado, como el mouse, que generan pocos bytes por segundo. Esos dispositivos lentos, ¿podrán traerme algún problema o no vale la pena ni analizarlos? O sea, al disco rígido, que es un dispositivo rápido, ya lo analizamos. Sabemos que nos puede suceder que nos pida más datos de los que podemos llegar a atender. Con los lentos,
El problema va a venir no por la velocidad, sino por la cantidad. ¿Sí? Esos dispositivos lentos no van a trabajar en modo bloque, van a tener un overhead del 80% o del 90%, como vimos, va a tener una eficiencia del 10%, y si empiezo a tener gran cantidad de dispositivos, si bien las transferencias de cada uno son pocas, cuando lo veo a nivel global desde el punto de vista del procesador que tiene que atender a todos esos dispositivos lentos, podría suceder que tenga de nuevo un cuello de botella, ya no porque demandan mucho, sino porque son muchos los que demandan poco, ¿sí? Y de todas formas el dispositivo tiene que atender a todos, ¿sí? Entonces, si tengo N transferencias, N dispositivos, ¿sí? Que transmiten espacio y todos tienen la misma tasa de transferencia, vamos a suponer que son todos iguales de lento, todos igual consumen tiempo del CPU, ¿sí? Cada interrupción que tengo que atender a ese dispositivo es tiempo del CPU que consumen. Y yo tengo una cantidad de tiempo de CPU disponible en ciclos T finita, que está dada por la frecuencia, ¿sí? Entonces, lo que podría suceder es que me demore tanto tiempo ejecutando las rutinas de interrupción de estos dispositivos que el programa que yo quería correr no llegue a correr, porque estoy saliendo de una rutina y entrando a la otra, y entrando a la otra, y entrando a la otra, ¿sí? Entonces, las transferencias contra los dispositivos de I/O van a impactar en la velocidad de ejecución real del programa principal que ustedes quieran ejecutar. Vamos a pasar esto un poco en limpio. Esto, que está marcado acá, es una unidad de tiempo. Supongamos un segundo, por hacer un caso simple. Yo tengo N dispositivos, donde cada uno de esos dispositivos transmite un byte, ¿sí? Por interrupciones. Entonces tengo, por poner números, 53T, 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 ¿sí? Por cada uno. Tengo N por 53. Suponiendo que una transferencia es simple. Si yo tengo 100 dispositivos de estos, consumí 5300 T, ¿sí? Por segundo, si los dispositivos transmiten un byte por segundo. Pero si los dispositivos transmiten 100 bytes por segundo, tengo esto por 100, que ya son 5.300.000. Y en un segundo yo tenía 32 millones de ciclos T. 5.300.000 me los gasté en atender los dispositivos. Para ejecutar el programa me quedan solo 27. Si en lugar de 100 bytes por segundo consumen, tratan de transmitir 1000 bytes por segundo, ya el procesador directamente no me alcanza. ¿Sí? Entonces, una forma más simple de hacer la misma matemática es decir, bueno, como todos mis dispositivos interrumpen cada la misma frecuencia, vamos a suponer que se ponen de acuerdo y todos interrumpen juntos. Entonces, acá interrumpen y acá volverían a interrumpir. Si yo tengo que transmiten cada 100 bytes por segundo, esto es un centésimo de segundo. ¿Sí? Y esto es una rutina por cada uno, y esto es lo que me queda del programa principal. ¿Sí? Entonces, dentro de una ventana de tiempo que está dada por cada cuánto interrumpen los dispositivos, la suma de las rutinas de servicio
es lo que consumo en interrupciones. Y lo que me queda de la duración de esta ventana menos lo que gasté en interrupciones es lo que me queda para el programa principal. ¿Sí? El resultado es que el programa principal ejecuta, borremos esto de nuevo, el programa principal ejecuta esto, efectivamente, sobre esta ventana de tiempo. Es como si ejecutara en un procesador más lento. En ese gráfico daría la sensación de que el programa ejecuta a menos de la velocidad nominal del programa. Si yo tenía un procesador de 32 MHz, este programa principal estaría ejecutando, por ejemplo, como si estuviera en un procesador de 15 MHz. ¿Sí? Las rutinas de servicio se robaron el 60% y solo quedó el 40% de la capacidad de procesamiento para el programa principal. ¿Sí? Entonces, las rutinas de servicio de interrupciones me van a quitar tiempo de ejecución para el programa principal, y cuánto me van a quitar va a depender de la relación entre la duración de la rutina, la cantidad de dispositivos y la frecuencia de interrupción. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Entonces, formalizando las ecuaciones que no hacen más que decir lo mismo que dijimos. El programa principal, solo, sin interrupciones, ejecutaría el total de instrucciones T, ¿sí?, de las que dispone el procesador. Si yo tengo un procesador de 32 megas, tengo 32 millones de ciclos T por segundo disponibles para el programa principal. Con interrupciones, eso se va a tener que repartir en N por T, ¿sí?, donde T es el periodo de interrupción, 1 sobre la frecuencia de interrupción del dispositivo, y el programa principal. Entonces, la performance del programa principal, la relación entre que es el tiempo de ejecución sin interrupciones, y que es el tiempo de ejecución con interrupciones, que va a ser más grande, ¿sí?, termina en esto. Si esto crece, o esto crece, o esto crece, esto es la cantidad de dispositivos, esto es la duración de la rutina, y esto es cada cuánto interrumpen, esto baja. Entonces, tener muchos dispositivos lentos, hablando de muchos grandes, o tener rutinas muy largas para esos dispositivos lentos, o que esos dispositivos no sean tan lentos, va a afectar a la performance. Si tengo un teclado que transmite 1 byte por segundo y la rutina dura 50T, seguro no me va a traer problemas. Pero si tengo 50 o 100 teclados que demoran 100 o 200T la rutina de servicio y que transmiten 100 o 1000 bytes, ya empiezan a ser números significativos cuando el producto de 3 cosas que tienen un par de ceros, ¿sí? Entonces, ese es el problema que puedo tener con los dispositivos lentos, ¿sí? La combinación de rutinas no muy largas, pero rutinas largas, con una cantidad de dispositivos interesante, con tasas de transferencias no tan bajas, ¿sí? Cuando algo es extremadamente bajo, tengo un solo dispositivo o 1 byte por segundo, no hay problema. Pero cuando se combinan varias cosas que tienen más de un cero, entonces sí aparecen los problemas. Por poner un ejemplo numérico,
¿sí? Nuestra tasa de transferencia era de 800 kilobytes por segundo para el dispositivo más rápido que podíamos manejar en nuestro CPU de 32 megas. Vamos a mantener el CPU de 32 megas para que se vean las consecuencias, ¿sí? O sea, para que podamos comparar. Y ahora vamos a suponer que tenemos dispositivos que transmiten mucho menos, 10 kilobytes por segundo. Mucho menos que los 800 del máximo. Y tengo 20 de esos dispositivos, ¿sí? Fíjense que si hago las cuentas, ¿sí? Con los 37T que vimos para las interrupciones, la performance, ¿sí? El tiempo de ejecución, la velocidad, ¿sí? Bajó un 77% y entonces perdimos un 23% de performance. Y si hacemos la cuenta de la cantidad de dispositivos y el tiempo de atención y despejamos el n, podemos llegar a que la cantidad máxima de estos dispositivos que podemos atender es 86, ¿sí? Lo que estoy haciendo es hacer este factor, ¿sí? Igual a 0. Entonces, a partir de que esto sea 1, despejo el n, ¿sí? Y de ese lugar saco el 86. Y esto, de vuelta, gracias a que los procesadores Cortex tienen 6T en interrupciones encadenadas, y estamos suponiendo que todas las interrupciones se atienden juntas, ¿sí? Y entonces mejora la performance, si no, tendría, en lugar de 37, los 53 que habíamos visto antes, y en ese caso ya podemos concluir que si de 37 subimos a 51 o 53, no me acuerdo cuánto era, 51, ¿sí? Esto va a caer a cerca del 40% y esto va a caer a cerca de 60 dispositivos, 55 dispositivos, más o menos, ¿sí? Todo es lineal. Bien, queda claro que atender interrupciones tiene un costo en lo que se puede ejecutar del programa principal. Sí, quiero cerrar un poquito la idea antes de que empecemos a ver cómo hacemos para tratar de encontrar alguna mejor solución a esto, que en principio la existe. Bien, hagamos el descanso porque hay unas diapositivas de repaso que vienen después, entonces lo hacemos después del descanso. Son y 55, 9 y 5, retomamos, ¿sí?
Bueno, ¿seguimos? Bien. Empecemos con la última parte de este tema entonces. Muy probablemente lo terminemos hoy. Acá quedaron unas diapositivas de repaso del año pasado, que las vamos a usar para consolidar ideas. Vimos una comunicación asincrónica por polling y por interrupciones, ¿sí? Vimos que cualquiera de las dos cosas, las interrupciones en particular además, nos van a traer problemas con dispositivos lentos y con dispositivos rápidos. Para los dispositivos rápidos, una posible solución es el modo bloque o ráfaga, ¿sí? Que mejora el overhead y me aumenta la tasa de transferencia. En el caso de polling, se hacen encuestas periódicas y se pierde tiempo en esas encuestas periódicas. ¿Sí? Se deben de realizar encuestas al máximo, a la tasa máxima de ingreso, ¿sí? Pueden utilizar cosas como el SysTick para hacer las preguntas y el SysTick no por interrupciones, sino el SysTick seteando un flanco, ¿no? Y puede haber dispositivos que no estén listos, ¿sí? Porque son lentos y en ese caso voy a hacer varias preguntas hasta que pueda hacer la transferencia. El tiempo de CPU que no ejecuta el programa principal es el tiempo que se demora en hacer las encuestas y en hacer las transferencias, ¿sí? Entonces, cuando ustedes hacen polling también hay una pérdida de velocidad en el programa principal que va a estar dada por el código de las encuestas, ¿sí? Esas encuestas van a ser más costosas que la interrupción es gratis, preguntar, no es gratis atenderla, pero sí es gratis preguntar. Entonces, si preguntan muy frecuentemente, lo cierto es que van a igual afectar la ejecución del programa principal, porque el programa principal no tiene en cuenta esas encuestas para hacer las transferencias de IO. ¿Sí? Por lo demás, el problema va a ser igual que en interrupciones. ¿Sí? Y entonces, la conclusión de todo esto es que hay un límite en las velocidades de transferencias y un límite en las cantidades de dispositivos que se pueden atender. El límite de cantidades aplica más a los dispositivos lentos, el límite en la velocidad aplica a los dispositivos rápidos, pero la realidad es que además habría que ver la combinación de los lentos con los rápidos, ¿sí? Que son algunas cosas que vinieron viendo en términos generales cuando decíamos que había una interrupción que demoraba tantos T en atenderse y otros tantos en atenderse la otra, y ver qué sucedía, ¿sí? Lo que pasa es que ahora vamos a tener un poco más de información de cómo llegamos a esos T. Todo esto degrada la velocidad a la que ejecuta el programa principal. O sea, el programa principal, un programa que procesa los datos, el programa que atiende las comunicaciones, que atiende al usuario, que hace algunas otras cosas, además de solo la transferencia de datos, va a ejecutar más lento. Y si tuvieran cosas como los watchdog, esos sistemas que sirven para controlar que el procesador no se demore demasiado porque se perdió, podría llegar a suceder que ese retraso haga que salten los watchdog. Ahora, ¿qué sucede si queremos subir estos límites? Bueno, para subir estos límites ya habíamos dicho, tenemos dos alternativas. La fuerza bruta es mejorar frecuencia, mejorar CPU o hacer transferencias más anchas. Es decir, transferir no 8 bits en cada vuelta, sino 16 bits, 32 bits, 64 bits. ¿Sí? Y si no, usar un mejor diseño. ¿Sí? Aumentar la frecuencia en general va a pasar por un tema de electrónica, de diseño de electrónica, y en otros casos, en muchos casos además no van a poder subir todo lo que quieran, ¿sí? Podrán escalar un 15, un 20% más, mucho más de eso no se va a poder subir. Entonces, si analizamos cuál es el problema de los métodos anteriores y qué es lo que estamos queriendo hacer, ¿sí?
Nosotros lo que queremos hacer es transferir un conjunto de datos que están en los dispositivos a memoria. Y para ir del dispositivo a memoria tenemos que pasar por el procesador. Y el procesador hace esa transferencia ejecutando un programa. Es decir, la transferencia la estamos haciendo por software. ¿Sí? Cada instrucción del programa tiene un fetch, son varias instrucciones, suman fetch, cuando en realidad lo que nosotros queremos hacer es copiar el byte del puerto o del registro, ¿sí?, de entrada-salida a una dirección de memoria. Y eso, si nos planteamos que estamos en un procesador con entrada-salida conectada al procesador desde el bus de datos y la memoria, lo deberíamos de poder resolver en un T. Porque es lo que demora el procesador en escribir o en leer memoria. Un T. ¿Sí? Entonces, estamos haciendo, a razón de 16 a 53T, algo que podríamos llegar a hacer en un T. El problema que tenemos es este. ¿Sí? El problema es que si bien la memoria y el dispositivo están conectados al mismo bus, a nivel lógico, el CPU es el que tiene que leer del dispositivo para mandarlo a la memoria, o al revés, nosotros estamos haciendo entrada de datos, pero esto puede suceder con las salidas exactamente igual. ¿Sí? Y este CPU ejecuta por software, y este CPU, ese programa que ejecuta, es lo que hace que sea lento. Dijimos muchas veces, si algo se puede hacer por software en forma lenta y barata, se puede hacer por hardware rápido y caro. Saquemos a este del medio y pongamos hardware. ¿Sí? Pongamos un ayudante del CPU, al cual vamos a llamar DMAC o DMA, que va a hacer las transferencias entre el dispositivo y la memoria sin que intervenga en el CPU. Y esto va a ser hardware. ¿Sí? Y de esa forma vamos a poder bajar de los 53 o de los 16 a un T, que es lo que realmente deberíamos haber demorado. ¿Cuál es la idea? La idea es que yo tengo el address bus, el data bus y el control bus, que acá están dibujados como una sola flecha. Hasta ahora, lo que veníamos haciendo es, el CPU mandaba el address bus, ¿sí? Mandaba read, mandaba mem request al dispositivo y leía, ¿sí? El dispositivo mandaba el dato y leía el valor que queríamos leer. Y a continuación generaba otro address bus, ¿sí? Ahora mandaba el mismo dato que había llegado, ahora lo sacaba por acá de nuevo, y por acá llegaba data bus, y llegaba el write, ¿sí? Y se escribía en memoria. La idea va a ser que el CPU no haga nada. Que este ponga el address bus. Que le diga a este read, que le diga a este write, y entonces este sacará el dato y este tomará el dato con las address. ¿Sí? Entonces, el dispositivo sigue poniendo el dato como lo hacía antiguamente. La memoria toma el dato, el address y las señales que vienen del bus. Y este
lo que hace es proporcionar el address y las señales de control para el bus y para este dispositivo. Para lo cual acá va a aparecer lo que se llama a veces un canal DMA. ¿Sí? El dispositivo va a tener una comunicación con la DMA que le va a decir, manda el dato, ¿sí? Y que lo va a poner el controlador cuando haya preparado todas las señales que van por el bus. ¿Sí? De esa forma, el CPU va a dejar de ser el maestro del bus, va a dejar de ser el que manipula, y el DMA va a ser un nuevo posible maestro de bus. ¿Qué es el DMA? El DMAC es un pedazo de hardware, ¿sí?, que vamos a agregar al mismo nivel que la memoria y que los dispositivos de entrada-salida internos. Si estamos hablando de un microcontrolador, el DMA será también un dispositivo interno, algo que ya está integrado en la pastilla. Si estamos hablando de un microcontrolador, todo esto está dentro de la pastilla, como el SysTick. Solo que en el caso de Cortex, Cortex no define una DMA. Es un problema del fabricante si quiere poner un DMA o no. ¿Sí? En realidad, el DMA no está muy acoplado al CPU. El único acoplamiento entre el DMA y el CPU, o sea, el único acoplamiento que hay acá, es decirle, no uses el bus, lo voy a usar yo. ¿Sí? Es negociar el uso del bus. Normalmente el CPU es el maestro del bus, y entonces cuando la DMA quiere entrar al bus para poner address, ¿sí?, entonces le tiene que pedir al CPU permiso, ¿sí? El CPU otorgará el permiso, pondrá su address bus en tri-state, que es algo que nosotros nunca habíamos necesitado por ahora. El address bus no tenía por qué ser tri-state, ahora va a pasar a ser tri-state. Va a poner las líneas de read o de write también en tri-state, porque las tiene que manejar y una vez que puso todo eso en tri-state y otorgó el bus a la DMA sacará sus address bus de tri-state y fijará la dirección en la que quiere hacer la transferencia, ¿sí? Entonces, cerrando la idea de recién, si estamos en un microcontrolador, todo esto está dentro de la pastilla, ¿sí? Esto no tiene salida al exterior. Si estamos en un microprocesador, esto es una pastilla, esto probablemente sea otra pastilla, esto es otra pastilla, esto y esto es otra pastilla, y esto son cables del circuito impreso. O sea, ustedes hacen el bus con un conjunto de cables que vinculan a las distintas pastillas. Eso es un microprocesador. En un microcontrolador, que es la versión roja, todo está integrado dentro de la pastilla. ¿Sí? El esquema del microprocesador es el que se usaba antes, el de hace, no sé, 15 o 20 años, o es el que se usa hoy cuando queremos microprocesadores más grandes o más flexibles, queremos poder cambiar este dispositivo a voluntad sin tocar el resto, como el caso de una PC, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en esos esquemas sigue usándose microprocesador, aunque en esos esquemas esto suele estar en una pastilla con varias cosas más, como los PIC de interrupciones, ¿sí? Y entonces hay un chip periférico que controla varias funciones. No está el DMAC en una pastilla y el controlador de interrupciones en otra pastilla, por ejemplo, el PIC, ¿sí? Que vimos equivalente al MBIC, que también iría conectado acá. Cuando estamos hablando de CPU grande hoy, es muy probable que todo esto esté integrado en un chip periférico, que es lo que se llama chipset. Ustedes deben de haber escuchado hablar del chipset de Intel o del chipset. Bueno, el chipset es el conjunto de chips que acompañan a un procesador, y en el caso de las familias x86 de Intel o de AMD, ese chipset puede manejar una gama de procesadores, ¿sí? No sé,
los Radeon 5000, por ejemplo, los 5000 de segunda generación. Yo no estoy muy al tanto de las últimas familias, pero en el caso de Intel, por ejemplo, los Skylake, ¿sí? Este chipset normalmente está pareado con una gama. ¿Por qué? Porque hay cambios sutiles en estos bases y entonces ese chip periférico no se adapta bien al bus de una versión nueva de CPU. ¿Sí? Queda claro entonces qué es el controlador de DMA. ¿Sí? Obviamente ustedes en la PC tienen controladores DMA. Trabajan por DMA. Bien. Agregar un controlador DMA entonces implica también que el CPU deja de ser el maestro del bus, deja de ser el dueño del bus y eventualmente tiene que haber una negociación por el uso del bus. Algo similar a lo que ocurre cuando tienen dos CPUs sobre el mismo bus, cuando están en un multicore, que no es algo que vamos a ver nosotros ahora. La idea general del controlador DMA es entonces proveer la dirección, el puntero, ¿sí? Y además de proveer el puntero, la DMA también va a manejar el contador, ¿sí? Nosotros estábamos haciendo transferencias en modo bloque y lo que necesitábamos era un puntero y un contador. El puntero para saber en qué dirección teníamos que guardarlo y el contador para saber cuándo se había completado el bloque. El DMA va a poner por cada transferencia que pueda hacer lo mismo, un puntero, que es lo que va a mandar al address bus, ¿sí? Un registro que se va a ir incrementando en cada transferencia, y un contador, y cuando ese contador llegue a 0, va a provocar una interrupción para avisarle al CPU que la transferencia está completa. ¿Sí? Esas son las responsabilidades de un control DMA. Y esos son los dos componentes que tiene esencialmente un controlador DMA. El puntero, donde voy a ir guardando los datos, y el contador para saber cuántos datos tiene que transferir. Esto es un esquema interno un poco más cercano a la realidad de esto. ¿Sí? Entonces, esto es algo esquemático, sigue siendo esquemático, pero es un poco más cercano. Fíjense algunas particularidades. El procesador Cortex-M tiene dos bases y dos accesos a bases. En realidad tiene tres bases. Fíjense que tiene un ECODE bus, un decode bus y un system bus. ¿Qué arquitectura tiene este procesador? A ver, pregunta de parcial. ¿Qué opciones hay? Ahora lo estamos viendo adentro. Por eso tiene dos bases. Miren. I de hardware. Instruction, data. ¿Sí? Fíjense que estas data es data de flash. ¿Sí? Tengo el bus de instrucciones que lee de la flash ROM, la ROM no volátil, donde están las instrucciones, y tengo el DBus que lee datos provenientes de la flash, como las tablas como la tabla de traducción que pusimos nosotros en la flash, o como las tablas de constantes cuando hacemos LDR igual. ¿Sí? Eso viene por acá. Lee de flash, pero datos. Y después tengo el System Bus, en donde tengo la RAM y los puertos de entrada-salida. ¿Sí? Sobre este bus es donde va a trabajar
la DMA. ¿Sí? Este bus es el que va a intervenir la DMA. ¿Para qué? Para que los puertos de entrada puedan viajar a RAM, o para que la RAM pueda viajar a los puertos de salida, o algo muy particular que es este DMA, para que datos de memoria puedan viajar a otras zonas de memoria. ¿Sí? Estas RAM están partidas, y entonces, de acuerdo a las zonas en las que queramos trabajar, podría suceder que la DMA esté trabajando en una parte de la RAM y el procesador esté trabajando en otra. ¿Sí? Bien. En el caso de o sea, ¿qué hace el DMA Controller? Bueno, lo habíamos dicho. Lo primero que va a hacer el DMA Controller, después de que yo configure la transferencia, ¿sí? Yo primero tengo que decirle al DMA Controller que quiero que gestione una transferencia. Cuando le digo que gestione una transferencia, le digo cuál es la dirección de memoria a partir de la cual tiene que guardar los datos y cuántos datos debe recibir. ¿Sí? Esos son los datos mínimos que necesito. Una vez que hice eso, que ya configuré el DMA, cuando el dispositivo tiene un dato disponible, que sería el equivalente a que pida una interrupción en el esquema viejo, ¿sí? La señal sería la misma, le va a mandar una señal al DMA diciéndole quiero hacer una transferencia. El DMA va a pedir convertirse en el maestro del bus, ¿sí? Lo va a negociar contra el CPU. El CPU va a completar la operación que esté pendiente, como sucede con la interrupción, y va a conceder el bus, ¿sí? Cuando el DMA se adueña del bus, se convierte en el maestro del bus, va a proveer todas las señales de control, como read-write y mem-request, exactamente igual que las haría el CPU, ¿sí? Todas las señales, y la dirección. La dirección la va a sacar del puntero que yo le asigné, ¿sí? Y eso lo va a escribir en el bus. Y le va a decir al dispositivo que el dispositivo ponga el dato, ¿sí? En el bus, si estamos haciendo una lectura, y si no, le va a decir a la memoria que ponga el dato, ¿sí? A través de la señal read o write, y a ese dispositivo que tome ese dato, ¿sí? Entonces, el DMA proporciona las señales de control y de address, y el dispositivo y la memoria proporcionan el flujo del dato, ¿sí? El dispositivo escribe el dato y la memoria lo lee, o la memoria proporciona el dato y el dispositivo lo lee. Para eso, la DMA tiene una señal que le dice al dispositivo que tiene que leer o escribir, ¿sí? Y contra la memoria usa el read y el write del bus, ¿sí? Entonces, la DMA contra la memoria no tiene ninguna conexión especial. Usa el address bus y el control bus. Tiene un par de líneas especiales contra el dispositivo, para que el dispositivo pida el dato y para decirle que puede leer el dato o que puede escribir el dato. Una vez que se terminó la transferencia, la DMA devuelve el bus y el CPU automáticamente vuelve a adueñarse del bus. Como el CPU está diseñado para ser el maestro del bus, naturalmente lo monopoliza el bus. Entonces, cuando alguien necesita el bus, lo pide al CPU, lo retiene el tiempo que hace falta y cuando termina lo devuelve, ¿sí? Y el CPU automáticamente vuelve a monopolizarlo, ¿sí? Se habla de arbitraje de bus, pero en realidad no hay un arbitraje. Simplemente hay un pedido, un préstamo y una devolución. El CPU, si bien no es el único maestro del bus, sigue siendo a los fines prácticos el dueño del bus, ¿sí? Él tiene que concederlo porque es el que lo usa de forma totalmente intensiva. Bien. ¿Cómo sabe la DMA dónde poner los datos? Bueno, porque el CPU se lo configura antes de empezar una transferencia, ¿sí? La DMA es un dispositivo de entrada-salida, además de ser una DMA,
y por lo tanto tiene registros de control y estado, ¿sí? Y en esos registros de control y estado yo voy a poder escribir la dirección de inicio de la que quiero transferir y la cantidad de datos que quiero transferir. Bien. Entonces, lo primero que hará el CPU será configurar esos registros. Normalmente tendrá que configurar un registro con la dirección inicial, un registro con la cantidad inicial, y un registro general que le dirá que está habilitada una transferencia en particular. Poner un bit, un flag o algo para decir la transferencia con el dispositivo tal está configurada, por lo tanto está activa, ¿sí? Después de haberle puesto la dirección y la cantidad. Y de asegurarse que en esa dirección realmente se pueden recibir datos. A partir de ese momento, la DMA empezará a hacer las transferencias. Y cuando la cantidad llegue a 0 o si hubiese algún error, generará una interrupción y el programa, leyendo un registro de estado, podrá saber si es que está completa o si es que hubo algún error y si es así, cuál. ¿Sí? Si está completa, lo que podrá hacer es configurar un nuevo puntero a otro bloque de datos, ¿sí? Y esto se llama sistema de doble buffer. Entonces yo recibo en este bloque, y una vez que complete ese bloque, apunto a este bloque, y mientras se recibe este bloque, por programa principal yo proceso este bloque. Cuando se completa el bloque verde, ¿sí? Entonces se supone que probablemente también haya terminado ya de procesar el bloque rojo, y ahora recibo en el rojo y proceso el verde. Y tengo dos bloques que los voy cambiando, ¿sí? Recibo en el bloque A y proceso el bloque B, recibo en el bloque B y proceso el bloque A. Es una estructura típica cuando hago transferencias en bloque y procesamientos en bloque, ¿sí? Como toda esta recepción se hace sin afectar a la ejecución del programa principal, o prácticamente sin afectar a la ejecución del programa principal, el programa puede procesar un bloque mientras la DMA recibe otro bloque. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. En resumen, ¿qué registros tenemos? Tenemos un puntero a la fuente que me dice cuál es el periférico que quiero leer. ¿Sí? Un puntero a destino. Normalmente este puntero no cambia. Yo leo siempre de la misma dirección origen, la dirección del registro de datos del dispositivo que quiero transferir. Mientras que este es autoincrementable. ¿Sí? Esto es cuando estoy haciendo un read del dispositivo. Leo del puntero constante y escribo en el puntero autoincrementable. Pero si hago un write, ¿sí? Si estoy escribiendo en el disco o estoy escribiendo en la placa de red un bloque de datos, es al revés. Leo del incrementable y lo escribo en el registro de datos. ¿Sí? Entonces, normalmente la DMA tiene uno que se incrementa y uno que no. El que no se incrementa apunta al periférico y el que se incrementa apunta a memoria. En el caso de la DMA que esté integrada en el procesador, ¿sí? En el que estamos estudiando nosotros, admite las 4 combinaciones. Admite también que los dos sean autoincrementables y entonces puedo hacer transferencias de memoria a memoria. O admite que los dos sean fijos y entonces podré transferir de un dispositivo a otro dispositivo directamente. Podría, por decir una idea así, leer del DMA
y ponerlo en una interfase de comunicación y transferir el dato que acabo de leer del conversor AD sin pasar prácticamente por software. ¿Sí? Eso es poco probable que se pueda hacer. Tendría que estar haciendo una transferencia muy, muy cruda de datos, pero técnicamente la DMA me lo permite. Además de estos dos punteros, ¿sí? Tengo, o sea, el puntero de origen y el puntero de destino, tengo el contador, que me dice cuántos datos quiero transferir. Y esos datos, ¿sí? Se configuran desde el programa. El CPU escribe esos registros y prepara la transferencia. Si se fijan, los datos que estamos manejando son los mismos datos que usábamos en las rutinas de entrada-salida por polling, ¿sí? La dirección del puerto GPIO, que sería nuestro periférico, la dirección del bloque de datos del vector donde queremos escribir y la variable de contador, ¿sí? La dirección del GPIO la teníamos como constante, ¿sí? Porque siempre queríamos leer de GPIO, pero en realidad lo que estamos usando son los mismos tres datos, puntero origen, puntero destino y cantidad, ¿sí? Solo que ahora esos serán registros y contadores por hardware, ¿sí? En resumen, como lo que queremos resolver es el mismo problema, la forma básica y los parámetros que tenemos que usar son los mismos. En el caso de una rutina de software, los parámetros son parámetros. En el caso de hardware, los parámetros son registros de control de estado en general. ¿Sí? Bien. Diagrama general de nuestra DMA. ¿Sí? En el caso del NXP, la DMA se llama GPDMA y tiene dos conexiones como maestro de interfaz. Es decir, que puede estar haciendo dos transferencias simultáneamente. ¿Sí? Además de las dos conexiones como maestro de interfaz, por acá es por donde va a mandar las adres para hacer las transferencias. ¿Sí? Tiene una conexión como esclavo. ¿Qué va a entrar por acá? ¿Para qué es esta conexión de esclavo? Nada. ¿Para qué la DMA tiene una conexión como esclavo? A ver si ahí lo ven. ¿No? Están dormidos, perdidos, en ese orden. Dijimos que la DMA es un dispositivo de entrada-salida y tiene registros de control y estado que yo debo leer o escribir. ¿Cómo hago para leer o escribir los dispositivos, los registros de control y estado para configurarla por el lado esclavo de la interfaz? ¿Sí? O sea, ella, además de poder gestionar el bus como un maestro, que es lo que hace por acá, ella misma es un dispositivo. Y por lo tanto, tiene que tener una conexión esclava para poder acceder a sus registros de control y estado para poder leerlos y escribirlos. ¿Sí? Es las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, esta conexión es la que le da acceso al CPU a leer los registros de control y de estado para saber
por qué provocó la interrupción o para configurar el puntero de inicio y el puntero de fin. ¿Sí? Eso sucede por este lado. Una vez que yo la configuré, esto es el control de DMA, que es relativamente simple, es el que dice, si tengo un request, pido el bus, acá no está el pedido del bus, sí, bueno, vengo por acá, pido el bus al CPU, cuando el CPU me lo da, mando la dirección, ¿sí? Y mando el ACK para que el dispositivo ponga el dato, ¿sí? Y si llegó a 0, pido la interrupción. Eso es la lógica propia de la DMA, ¿sí? Y las conexiones maestro son las que están en TreeState, ¿sí? Hasta que se concede el acceso al bus, y las que trabajan contra la memoria para hacer la entrada. Porque yo puedo escribir datos, ¿sí? A ver, si lo quieren hacer totalmente prolijo, la diferencia es esta. Acá, el address bus es entrante. Y el data bus es doble. Acá, el address bus es saliente y el data bus siempre es doble en todos lados. ¿Sí? Y la de arriba, bueno, es igual que la de abajo. En realidad, la dirección del address bus es la que determina si es maestro o si es esclavo. ¿Sí? Acá, estas líneas de address tienen capacidad TreeState y se habilitan cuando le dieron autorización. Y él escribe direcciones. En cambio acá, estas líneas de address entran a una compuerta grandota, igual que en lo que ya vimos para generar los read de los buffer TreeState. ¿Sí? La realidad es que el address que está acá, está conectado igual de acá y acá. O sea, acá hay un cable que hace así. Pero conceptualmente es más fácil verlo como que fueran tres conexiones independientes, aunque van a parar al mismo cable. Bien. En el caso de la DMA del NXP, hay una diferencia respecto a lo que nosotros vimos. Nosotros, cuando planteamos acá la idea general, era decirle que el dispositivo ponga el dato, y que la memoria lo reciba en el mismo ciclo T. La DMA del NXP, en realidad, lee el dato en un ciclo y después lo escribe en el ciclo siguiente. Por eso tiene dos punteros, ¿sí? Pero hace una lectura de esta dirección usando el address bus, ¿sí? Acá tiene un registro para memorizar el dato, ¿sí? Y después manda el address bus de memoria y manda ese mismo dato que recibió. O sea, lo que tiene acá es una memoria de un dato solo para hacer primero la lectura y después la escritura. De esa forma puede hacer transferencias de memoria a memoria. Con el esquema que nosotros veníamos proponiendo no podría hacer transferencias de memoria a memoria, porque la memoria no puede leer y escribir el dato al mismo tiempo. ¿Sí? En lugar de demorar un T cada transferencia, va a demorar 2T. ¿Sí? Un T para esto y un T para esto. ¿Sí? Conceptualmente es lo mismo. Bien. La DMA se llama GP porque es General Purpose, es una DMA de propósito general. ¿Sí? Tiene 16 dispositivos contra los cuales puede transferir datos de esta forma. ¿Sí? El procesador tiene más, el microcontrolador tiene más de 16 dispositivos. No todos los dispositivos se van a poder usar por modo DMA. ¿Sí?
pero unos cuantos. Y la DMA se puede transferir, se puede configurar para trabajar en modo byte o en modo bloque. ¿Cuál es la diferencia de la DMA trabajando en modo byte y cuál es la diferencia de la DMA trabajando en modo bloque? Esto ya me lo tienen que decir ustedes. O en modo ráfaga. ¿Por qué rendimiento? A ver, ¿cuál tendría más rendimiento? ¿Modo byte o modo bloque? Hablando de una DMA, no hablando de una rutina de interrupción. Una DMA en modo byte o en modo bloque, ¿cuál tendría más rendimiento? No. La DMA puede hacer las transferencias en modo byte o en modo bloque. ¿Cómo operará la DMA en modo byte? ¿Cómo operará la DMA en modo bloque? No es una pregunta muy difícil. Cuando transfiere en modo de byte la DMA, ¿qué hará? Va a hacer el handshaking para transferir un byte y va a cortar. ¿Sí? O sea, va a pedir el bus, va a transferir un byte y va a parar. Va a pedir el bus, va a transferir un byte, va a parar. ¿Y en modo bloque? En realidad va a ser el bloque completo. La DMA cuando esté en modo bloque va a ser el bloque completo. Entonces, cuando esté en modo bloque, cuando el dispositivo diga que está ok, la DMA va a pedir el bus y va a transferir, va a generar dato, tanto como le hayas pedido, y una vez que completó el bloque, va a liberar el bus y va a... No vas a poder hacer un bloque de 16 en bloques de 4, ¿sí? Tendrás que hacerlo en bloques, tendrás que configurar los bloques de 4, ¿sí? Cuando está en modo bloque, transfiere todos los bloques en una operación de DMA. Y cuando está en modo byte, transmite de a un byte hasta completar el bloque, ¿sí? No podés hacer subbloques, por decirlo de alguna forma. Y ya que plantearon el tema del rendimiento, ¿qué sucederá con el rendimiento? ¿Será el mismo en modo bloque que en modo byte? El modo bloque se llama a veces también modo ráfaga, ¿sí? Y varios enunciados dando vuelta de cosas que hablan de DMA en modo ráfaga, en modo bloque, es lo mismo. Y el modo byte se llama robo de ciclo, para que no tengan problemas de nomenclatura. Robo de ciclo porque se roba un ciclo de vez en cuando, ¿sí? Rendimiento, el mismo, mayor en modo byte, mayor en modo bloque. ¿Qué opinan? Bueno, la dejamos pendiente, a ver si nos aclara algo más adelante. ¿Sí? ¿Qué pasa con el rendimiento en modo byte y qué pasa en modo bloque? ¿Qué señales conectan a la DMA? Bueno, hay un DMA request, que es la que usa el dispositivo para decirle que está listo para mandar dato a un bloque, y una ACK, que es la que usa la DMA para contestarle al periférico que puede empezar la transferencia. ¿Sí? Estas señales solo sirven para el inicio. Después, el bus suele tener todas las señales de read, write, mem request necesarias para que se produzca la sincronización, ¿sí? Esto solo es para decirle a la DMA que pida el bus, para avisarle que ya está. Y por último, la DMA tiene un pedido de interrupción, ella, para avisar que completó un trabajo o que hubo un error, ¿sí? Esas son las conexiones que entran y salen de la DMA, sin contar las conexiones de DMA master.
¿sí? Registros, dijimos, ID de fuente, porque teníamos 16 posibles fuentes, ¿sí? Entonces, para saber qué DMA request tiene que fijarse y a quién le tiene que demandar el ACK, necesito decirle que yo estoy haciendo una transferencia de el dispositivo conversor AD, de la interfaz USB o de memoria, ¿sí? Entonces tengo un identificador que me dice dentro de los 16 posibles orígenes o destinos, o sea, los 16 dispositivos que están conectados a la DMA, quién es mi fuente y quién es mi destino, ¿sí? Tengo un ID de fuente y un ID de origen. Esto en un registro de estado, de control. Tengo los punteros, la dirección de la que quiero leer como origen y de la que quiero leer como destino. Tengo la cantidad de bloques que voy a leer y tengo, si quiero, un puntero al próximo bloque, ¿sí? Y eso permite que yo pueda iniciar una segunda transferencia de DMA antes de haber atendido la interrupción de finalización del primer bloque. De nuevo, esta es memoria. Yo configuro el bloque rojo. Cuando se llenó el bloque rojo en memoria, yo todavía tengo que hacer el promedio de esto. Tengo que poner un puntero, recorrerlo, sumar todos, calcular y recién desocupo ese bloque. Si el dispositivo es muy rápido, podría suceder que él ya esté haciendo nuevas transferencias antes de que yo haya terminado de procesar. Entonces, lo que se hace en ese caso es preparar un bloque verde. Mientras yo proceso el rojo, el dispositivo llena el verde. Y si vamos más o menos a la misma velocidad, porque si no vamos a la misma velocidad, el más lento de los dos procesos será el que limite la tasa de transferencia, pero si vamos los dos a la misma velocidad, entonces para cuando yo termine de procesar el rojo, se completó la transferencia del verde y yo ahora proceso el verde y se llena el rojo. Entonces tengo la opción de poner, para que quede claro, el puntero rojo como puntero de dirección. Uno de los punteros de dirección va a ser el rojo. Y le puedo decir, si quiero, que el próximo bloque ya va acá. Y dejar configurado dónde tiene que empezar a llenar el próximo bloque para que yo no tenga que, o sea, para disminuir la latencia, para aumentar la latencia en la interrupción. Yo me puedo demorar en atender la interrupción cuando él me dice que se acabó el bloque rojo y sé que él ya va a empezar a poner los datos en el lugar que sigue sin mayores problemas, ¿sí? Esto es opcional y es una funcionalidad avanzada de la DMA, ¿sí? No todas las DMA lo tienen. Registro. Bueno, tengo una habilitación para decirle que todo lo otro está bien configurado y que realmente puede hacer transferencias. Tengo el modo de trabajo, si lo quiero en modo dato o robo de ciclo, o en modo bloque o en modo ráfaga. Y tengo la habilitación de las interrupciones para fin de cuenta o para error, y si no, podrían no trabajar por interrupciones y verlo por poly, ¿sí? A los bits de estado de la DMA, para saber si la transferencia se completó o no. Sony 55. Quedan 3 diapositivas, pero yo diría que cortemos acá y el miércoles, después del laboratorio, el miércoles tienen clases a las 10, repasamos esas 3 diapositivas. Ustedes me contestan la pregunta de qué pasa con el rendimiento, con la DMA en modo ciclo y en modo ráfaga. Y cerramos el tema este con un repaso porque calculo que están medio agobiados, ¿sí? Sospecho que la falta de preguntas es porque están medio perdidos. Así que dejemos esas 3 diapositivas como repaso y cierre. Si quieren, un repaso muy cortito. Lo que hicimos fue sacar
al CPU, que era el que hacía la lectura acá y la escritura acá, por un programa, y poner un bloque de hardware que hace lo mismo. Ese bloque de hardware se adueña del bus y pone el address, ¿sí?, y las señales de control para que el dispositivo mande el dato, lo recibe y pone el address y las señales de control para que la memoria escriba el dato, ¿sí? Desde el punto de vista de lo que sucede en el address bus y en el data bus, es lo mismo que hacía el CPU, pero ahora se hace por hardware. Como se hace por hardware y lo único que puede hacer es eso, leer y escribir, esto va a tener un hardware relativamente simple, ¿sí? Pero va a ser muchísimo más rápido, porque en un T para acá y un T para acá me va a resolver toda la transferencia, ¿sí? Esa es la idea central. Y vamos a llegar a la conclusión de que lo que estamos haciendo es más o menos lo mismo que hacíamos antes por software, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que tienen que ver? Lo que tienen que ver es lo que ve el dispositivo desde el address bus y data bus, o sea, de cómo le piden información a él, el controlador de DMA va a emular eso, y qué es lo que recibe la memoria, ¿sí? Lo que estamos haciendo es poner un pedazo de hardware que imite esa secuencia. Read, write. Read de una dirección, write de otra dirección. Lo único que sabe hacer el controlador de DMA es esa secuencia, ¿sí? Eso como información así consolidada. Bien. Dejo de torturarlos por el día de hoy, chicos. ¿Dudas? ¿Dudas de algo del laboratorio, por ejemplo, de eso? ¿O cortamos acá? ¿Tienen consulta hoy del laboratorio y tienen consulta mañana, no? Del laboratorio. Bueno.